Hola mis estimados, bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión vengo a hablarles de la homeostasis, equilibrio ácido básico. Un tema muy importante, además muy vital para la vida humana. Es importante que el médico, el estudiante de medicina, el estudiante de área básica, de área clínica, entienda cuál es la homeostasis de este equilibrio ácido básico para poder entender cuáles son las patologías que se presentan en un desequilibrio ácido básico y cuáles son los mecanismos. Es por tal razón que dice este video es largo, mucha teoría, pocos dibujos. Ya les estoy avisando desde ya que no es un tema tan fácil de entender, pero que al final de este video ustedes van a comprender muchísimo más acerca de este tema. Bueno, sin más que decir, avancemos. ¿Cuál es el propósito de este video? Este video le va a ofrecer una introducción a los conceptos de ácido y bases y a la forma de cómo el organismo produce y mantiene su balance. Usted va a aprender qué es un ácido, qué es una base, cómo se comporta un ion de hidrógeno en una solución y concentración, qué significa pH, qué es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, en qué consiste la teoría físico-química y por qué se producen los ácidos, cómo enfrenta el organismo los cambios en el estado ácido básico. Así que al final de este video vas a entender cada uno de estos propósitos. Descripción de ácidos y bases. Los conceptos de ácido y base solo comenzaron a entenderse fácilmente después de 1923, cuando de forma separada Bronsted y Lowry describieron sus teorías. En la primera teoría decían que un ácido se define como una sustancia la cual puede removerse o donar un protón. De otro lado, una base es una sustancia que puede remover o aceptar un protón desde un ácido. Una reacción ácido-básica consiste en la transferencia de un protón desde un ácido a una base. Es importante decir de que el agua es una sustancia anfiprótica, o sea que puede actuar como un ácido o actuar como una base. Es importante decir en esta nota, por eso les dejo esta nota de rosado y van a ir viéndola en cada una de las diapositivas para que vayan entendiendo. Cuando un ácido se disuelve en agua le da un protón y se generan dos iones. Como vemos aquí, vemos el ácido clorhídrico y podemos ver cómo se junta con el agua. En este caso, pues, como decimos, pues que un ácido es aquel que puede ceder un protón y una base es aquella que puede captarlo. Aquí vemos como el agua captó un protón de hidrógeno y obviamente este lo perdió, entonces solo quedó el cloro. En este caso, pues, a esta reacción, a esta agua que ha recibido un protón de hidrógeno se le llama ion hidronio. Entonces, en este caso, el hidrógeno jamás estará libre solo. Eso es muy importante que quiero que tengan en cuenta a la hora de ir leyendo cada una de estas alteraciones. Cuando un ácido dona fácilmente su protón, como estamos diciendo, se trata de un ácido fuerte. Y cuando no lo hace, se habla de un ácido débil. Las bases que aceptan fácilmente un protón serán bastante fuertes. En caso contrario, serán bases débiles. Este concepto quiero que lo tengan en mente. Nota que es un par conjugado. Es siempre un ácido y una base. Entonces aquí podemos ver cómo el ácido clorhídrico, más agua, como estábamos viendo en la reacción anterior, se transforma el agua en un aceptante de un hidrógeno y queda el cloro. En este caso, el ácido clorhídrico es llamado ácido, como le he dicho, y el cloro es su base conjugada. Entonces por eso decimos aquí, y nosotros estamos viendo pues de que aquí existe cloro, que el cloro no es ácido, ya, pero cuando se junta con el hidrógeno sí, ya es un ácido, por eso se llama ácido clorhídrico, porque están ambos juntos. Que es otro par conjugado en este caso, generalmente es el agua y el H3. Ya, o sea, en este caso, este es un par conjugado porque existe el hidrógeno y existe el cloro. Y en este también existe otra conjugación como el H2. El H2O en este caso es la base y el H3O es el ácido conjugado. ¿Por qué? Porque ya teníamos la base que era el agua y al juntarse con otro hidrógeno se transformó ya en un ácido. La autoionización del agua. Este es un tema importante. Las moléculas de agua reaccionan en forma espontánea entre sí para formar iones. Hasta yo me hacía esa pregunta. ¿Por qué el agua no reaccionaba con sí misma? Y sí lo hace. Ya. Esto le da una alta reactividad, gracias a lo cual es el solvente donde suceden reacciones que mantienen la vida. De caso, agua.
más agua, o sea, H2O más H2O, una molécula de agua obviamente va a donar un hidrógeno y va a formar el grupo hidrógeno, y este va a formar un hidróxido. ¿Ya? Esta teoría, llamada físico-química, el grado de ionización del agua, es el que explica el aumento o la disminución en el contenido de los iones de hidrógeno o del pH que estábamos hablando. Es importante decir esta nota: el pH se mide con un electrodo específico de vidrio que desarrolla el potencial electroquímico proporcional al logaritmo de la actividad del ion de hidrógeno. En este caso, el pH va a ser igual al menos el logaritmo al 10 de la concentración o actividad del hidrógeno. En este caso, AH más es la actividad de hidrógeno o concentración efectiva de hidrógeno. Concentraciones de hidrógeno y el significado de pH. La acidez o la alcalinidad está dada por las concentraciones de iones de hidrógeno, H+, en la solución. A mayor contenido de iones de hidrógeno va a haber una mayor acidez y viceversa. La complejidad de las reacciones biológicas son innumerables interacciones que hacen necesario el mantenimiento en un rango muy estrecho de la concentración de iones de hidrógeno en el plasma y en la solución acuosa, debido a sus poderosos efectos sobre los puentes y uniones de hidrógeno, los cuales pueden modificar las estructuras proteínicas y con ello el funcionamiento celular. Entonces, mucho hidrógeno, malo para la célula; poco hidrógeno, malo para la célula. Así que hay que tener un rango estrecho. ¿Cuál es el pH normal en el organismo? El pH normal es de 7,4, pero se acepta un rango de pH normal de 7.35 y 7.45, ligeramente alcalino, lo cual abarca dos desviaciones estándar de lo normal. Fuera de este rango se considera que un pH menor a 7,35 es anormalmente ácido y un pH de 7,45 es anormalmente alcalino. Los valores extremos y los incompatibles con la vida, o los compatibles en este caso, se encuentran en estos rangos, pero los incompatibles se encuentran los incompatibles con la vida son los que se encuentran ahí abajo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. La molécula de hidrógeno, o sea, el protón, en el agua pura es de orden de 10 a la 7 milimol-litro, que es igual que la concentración de hidroxilos, por lo cual se considera neutra. En el plasma, la concentración de hidrógeno óptima es de 40 nanomoles litros, es decir, 40 por 10 a la 9 milimol litros. La concentración de hidrógeno libre es del rango de una millonésima parte de un milimol, el cual se mide en la mayoría de los electrolitos sanguíneos, es decir, 10 a la 6 milimol litros, con el objetivo de no utilizar unidades tan pequeñas ni difíciles de manipular. En 1909, Peter Sorensen propuso expresar la acidez mediante el concepto de potencia o exponente de hidrógeno, en este caso el pH. Gracias a él conocemos lo que hoy en día es el pH, para referirse al logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno. Importante, el valor de pH es justamente un número y no tiene unidades. Sin embargo, es común utilizar el término unidad de pH para hacer referencia a la unidad de un cambio de pH o no a una medida específica. Se requiere que el logaritmo se defina como base 10 y la concentración como actividad de hidrógeno en moles por litro. Ahora, el pH se acepta de una manera universal para expresar la cantidad de hidrógeno o la actividad de hidrógeno. Así, la acidez o la alcalinidad se mide por el pH y el plasma normal será el logaritmo negativo de 0.00000004 igual a 7,3971, o sea 7.4, que es el pH del organismo. A diario se producen y se consumen 70 millones de nanoequivalentes de iones de hidrógeno. O sea, ahí viene con el agua, viene con la comida, viene con muchas cosas y con mucho con el mismo metabolismo que del cuerpo también se provoca. La diferencia se explica que por la presencia de sistemas tampón o buffer que mantienen la concentración de iones de hidrógeno libres o pH dentro de los límites muy estrechos. ¿Cuáles en estos casos?
El líquido extracelular va a tener un pH de 7,4 o en hidrógeno decimos 40 nanoequivalentes litro. Y el líquido intracelular va a tener un pH de 7,1 o hablando de hidrógeno de 80 nanoequivalentes litro. Producción de ácidos. En condiciones normales, cada día el metabolismo celular de las grasas y de los carbohidratos genera grandes cantidades de CO2 de 15.000 a 20.000 milimol, que circula por la sangre disuelto como un ácido carbónico y se elimina en los pulmones nuevamente como CO2, como un ácido volátil. Y ahí vamos a ir viendo por cómo pasa esto de un ácido carbono al CO2 y iremos explicando poco a poco en el video. Por el contrario, el metabolismo de las proteínas, nucleótidos y otros constituyentes en la dieta genera ácidos fijos que debe eliminar el riñón. Entonces, hay que memorizar eso. El pulmón elimina ácidos volátiles y el riñón elimina ácidos fijos. Una dieta habitual genera aproximadamente de 1 a 1,5 milimol de hidrógeno por kilogramo de peso al día. O sea, en este caso son de 70 a 100 milimol al día. Por ejemplo, la cisteína y la metionina producen ácido sulfúrico, mientras la lisina y la histidina y la arginina generan ácido clorhídrico y así sucesivamente. Diferentes sustancias van a crear diferentes ácidos. Importante, entre las cargas ácidas y alcalinas que alteran el equilibrio ácido-básico se encuentran la acidosis respiratoria, en este caso por retención de CO2, acidosis metabólica por exceso de ácidos no volátiles, como vemos aquí. O sea, y aquí estamos viendo que una acidosis está dada por una alteración generalmente muchas veces a los pulmones y metabólica generalmente al riñón. Una alcalosis respiratoria es por la remoción excesiva del CO2. Una taquipnea podría provocar eso, pero solo en algunos casos. Una alcalosis metabólica se da por exceso de álcalis. Ahí van a ir viendo qué son los álcalis. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, aquí lo vamos a pegar un poquito. Antes de avanzar en otros conceptos es necesario detenernos un poco en cómo hasta el momento se aborda clínicamente el equilibrio ácido básico. Para ello es imprescindible hablar de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, entender de dónde proviene y cuáles son las variables que se involucran. Como se verá más adelante, el sistema del bicarbonato representa el buffer más importante del espacio extracelular. Los sistemas buffer del bicarbonato y de los no bicarbonatos permanecen en un equilibrio. Si se midieran todos los componentes de ambos sistemas, se obtendría la concentración de iones de hidrógeno o el pH de la sangre. Sin embargo, los sistemas no bicarbonatos representan un grupo heterogéneo de sustancias y como el sistema bicarbonato es cuantitativamente de mayor concentración, cualquier alteración a este se va a reflejar de manera adecuada en sí. En este caso, Henderson aplicó la ley de las masas de reacción de disociación de ácido carbónico, una ley que ya estaba establecida, pero esta ley establece que la velocidad de una reacción química es proporcional a la concentración de los reactantes. En este caso, la reacción es, como vemos aquí, el dióxido de carbono más agua. Este va a dar lugar a ácido carbónico y el ácido carbónico va a dar lugar a hidrógeno y ion de bicarbonato. Ya están viendo cómo esto es un ciclo. ¿Por qué se dan estas dos reacciones? Obviamente él necesita una enzima. Entonces, cuando se encuentran presentes el dióxido de carbono y el agua, viene esta enzima llamada anhidrasa carbónica, va a transformarlo en ácido carbónico. Y el ácido carbónico puede ir para cualquier lado. Puede volverse dióxido de carbono agua o puede volverse hidrógeno y ion de bicarbonato. Pero esto va a depender en las características en las que se encuentre el organismo. En este caso, pues el ácido carbónico también por la misma anhidrasa carbónica se puede transformar en iones de hidrógeno y ion de bicarbonato. En los sistemas biológicos muchos reactantes son reversibles y por ello alcanzan un equilibrio, el mismo que estará determinado por la constante del equilibrio que involucra diversos factores. Entre estos se encuentra la temperatura y como vemos aquí como la temperatura empieza a alterar los diferentes mecanismos como Kelvin 2 por CO2 por H2 o que agua va a dar igual a Kelvin 1 por en este caso pues ya aquí ya se ha transformado y aquí nosotros nos encontramos con el ácido carbónico que va a dar igual a un hidrógeno por el bicarbonato, tal como lo habíamos montado anteriormente, y aquí se forma una fórmula general.
Para hallar la concentración de iones de hidrógeno se reordena la ecuación que ya vemos aquí. Vemos que la concentración de hidrógeno es igual a que 1 por, en este caso vemos aquí que es en este caso el ácido carbónico sobre el bicarbonato. Y esa es la constante que tenemos que tener en cuenta. Si se realizara la misma fórmula en la primera parte de la reacción, podría despejarse que el valor del ácido carbónico sea H2CO3, considerando el valor de agua por su gran magnitud como una constante, es igual a la concentración del CO2 o CO2 disuelto. El valor de CO2 disuelto se halla mediante la ley de Henry y dependerá de la solubilidad, en este caso representado por una S, del dióxido de carbono y su presión parcial, en este caso PCO2. En este caso podemos decir que la ley de Henry establece que el CO2 va a ser igual a la constante por el PCO2, donde el coeficiente de solubilidad vemos aquí que es de 0.03 a 37 grados. Es por eso es que cuando vamos a hacer una gasometría, para poder incluso tomar el pH, se corrige muchas veces con la temperatura. Entonces podemos decir que el CO2 va a ser igual a 0,03 por la presión de dióxido de carbono. En este caso es importante que la cantidad de ácido carbónico en sangre es ínfima comparada con la de PCO2, o sea, una relación de 1 a 400. Como están en un equilibrio al medir el PCO2, se encontrará componente ácido. Por lo tanto, midiendo el bicarbonato y el PCO2 se obtiene el pH, y así lo obtienen muchos laboratorios de esa manera. En una persona en condiciones normales con PCO2 de 40 miligramos por milímetros de mercurio y en este caso un bicarbonato de 24, el contenido de hidrógeno sería, entonces si nosotros usamos esta fórmula en una persona normal, podemos decir de que va a darnos pues 24 por la misma constante por 40 sobre 24, que esto nos va a dar a 40 nanomoles litros. Esto es muy importante decir porque es más fácil, ¿verdad? La ecuación de Henderson-Hasselbalch simplificada, no se necesita memorizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch si se elimina el logaritmo y el pK. Se expresará la relación de los tres valores clave. En este caso el pH sería igual al bicarbonato sobre el PCO2. El pH va a reflejar la relación del bicarbonato y el PCO2. En este caso el pH va a ser el pK más el logaritmo del CO2 menos, como habíamos dicho, la misma constante del PCO2 sobre la misma constante del PCO2, que va a dar igual al pKa más el logaritmo del bicarbonato sobre la constante del PCO2. En este caso el pK tiene un valor experimental de 6,1. En este caso es el logaritmo al 10 de 800, pero varía con la temperatura y la concentración iónica de la solución. En este caso el CO2 se refiere a la concentración total de dióxido de carbono e incluye toditas las formas en las que podemos encontrarlo en el organismo. En este caso el CO2 disuelto, en este caso el ácido carbónico, el ion carbonato, el bicarbonato, etcétera. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que encontramos que el pH va a ser igual al 6,1, que es la constante que habíamos hablado hace ahorita, más el logaritmo del bicarbonato sobre 0.3 por el PCO2. En este caso va a ser igual a 6 más el logaritmo de 24 mililitros sobre 0,3 por 40 milímetros de mercurio. Entonces al final digamos que el pH va a ser igual a 6,1 más el logaritmo de 20, que va a ir igual a 7,4. Entonces de ahí sale el pH y eso significa posición de hidrógeno. Entonces ¿cuál es la conclusión que llegamos con la ecuación de Hasselbalch? Decimos que la ecuación de Henderson-Hasselbalch relaciona el pH de la sangre con los componentes del sistema buffer bicarbonato, e iremos viendo por qué. Teoría físico-química, en este caso el modelo de Stewart.
En el apartado anterior se decía que el sistema del bicarbonato buffer es el más importante del espacio extracelular, refleja de manera conjunta adecuada cualquier alteración que se produjera en el conjunto y que por ello permite el análisis del equilibrio ácido básico con la ecuación del Henderson-Hasselbalch. Sin embargo, no se especifican en forma apropiada los fenómenos subyacentes que causan dichas alteraciones, excepto las que obedecen a los cambios del CO2 como componente respiratorio. Pero ¿dónde queda el renal? Así que por eso surgió la teoría físico-química. En 1983, el fisiólogo canadiense Peter Stewart revolucionó el análisis del equilibrio ácido-básico al lanzar su teoría basada en los principios físico-químicos que rigen todas las reacciones. El modelo se apoya en el concepto de que la concentración de iones de hidrógeno en las soluciones biológicas se debe al grado de ionización del agua y no a la ganancia o pérdida de hidrógeno. Entonces, el contenido final de hidrógeno está determinado por tres factores independientes, en este caso la PCO2 o presión parcial de dióxido de carbono, la llamada diferencia de iones fuertes, el reflejo del estado de sistemas búferes y la concentración total de ácidos débiles que van a funcionar como buffer, y vamos a ver por qué. Los cambios en la concentración de iones de hidrógeno solo se producen si se alteran una o más de estas variables independientes, las que estamos hablando aquí arriba. Por el contrario, otros factores como el bicarbonato, el pH y la misma concentración de iones de hidrógeno solo son un reflejo de los cambios dados en estas tres variables, por lo cual se les considera como variables dependientes. Al conocer el valor de estas tres variables independientes, se puede hallar el contenido de hidrógeno o pH. Entonces, si se alteran estos son los que lo van a reflejar. Y así vamos a saber cómo está el pH, cómo está una gasometría, e iremos viendo eso. El modelo de Stewart físico-químicos, tres variables independientes determinan el pH o la concentración de hidrógeno, el PCO2, diferentes iones fuertes y la concentración total de ácidos débiles que se conoce como ATOT, en este caso podría ser la albúmina y el fosfato. Los iones fuertes podemos decir que se encuentra el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el cloro más el lactato. El pH refleja la relación de las tres variables independientes, la DIF, la ATOT y el PCO2. Aquí si dicen que es DIF y que es ATOT, aquí está DIF es igual a esto y ATOT es igual a ácidos débiles. Ya. ¿Cómo mantener ácidos bases en equilibrio? Para conservar un balance ácido básico, la calidad del ácido que se excreta a diario debe ser igual a la cantidad que se produce, de lo contrario va a haber una alteración. Para evitar un cambio en el pH en el organismo, se poseen tres sistemas básicos reguladores o de defensas que tiene el organismo, que operan tanto en condiciones normales como en procesos patológicos. En este caso tenemos los tres sistemas. Los sistemas buffer o de tampón que actúan de forma inmediata. La respuesta respiratoria o alteración del PCO2 que representa la segunda línea de defensa y se inicia a horas de la alteración. La respuesta renal o alteración del bicarbonato que es la última línea de defensa y requiere varios días. Así que aquí vemos los tres mecanismos de defensa que tiene el organismo ante desequilibrio ácido básicos. Búferes o tampones son sustancias capaces de minimizar los cambios del pH cuando se agrega un ácido o una base. Remueven o liberan iones de hidrógeno y son una mezcla de un ácido débil, en este caso un hidrógeno A, con la sal de ese mismo ácido conjugado con una base fuerte, Ba. El organismo tiene una gran capacidad de buffer representado en varios sistemas que varían según el compartimento en el que se considera. Entonces, a nivel extracelular tenemos el sistema CO2 ácido carbónico bicarbonato, tal como habíamos visto al principio, aquella fórmula de Henderson-Hasselbalch. Este es el más importante y el responsable de más del 80% de la capacidad buffer. No obstante, su utilidad se limita a los ácidos metabólicos o volátiles. Para el propio CO2, que es un ácido volátil, se requiere una gran capacidad buffer de la hemoglobina y sobre todo desoxihemoglobina, y por su baja concentración de otras proteínas y los fosfatos son de poca importancia. A nivel intracelular, por el contrario, las proteínas y los fosfatos son los búferes más importantes. Ahora,
tenemos aquí el efecto combinado de los buffers extracelulares neutraliza aproximadamente el 50% de la carga de los ácidos fijos que habíamos dicho que, bueno, ya habíamos dicho pues que los ácidos volátiles está representado por el 70% y los ácidos fijos el 50%. Entonces pueden neutralizar ambos, pero en menor medida pues a los ácidos fijos. Por eso decimos que el efecto combinado de los buffers extracelulares neutraliza aproximadamente el 50% de la carga de los ácidos fijos y el 70% de la carga de los álcalis no volátiles. El resto de la neutralización está a cargo del sistema buffer intracelular. Al inicio actúa el bicarbonato, pero los residuos de histidinas de las proteínas asumen el papel principal. Las proteínas hicieron la neutralización sin la mediación del bicarbonato, la avidez del ion de hidrógeno por los resultados de la histidina. O sea, la histidina es la responsable, que es la ayudadora en este caso. Causaría una alteración de la función proteínica, sí. Es lo único malo. Ya. Del total de 1200 miliequivalentes litros de residuos de histidina disponibles como posibles aceptores de hidrógeno, solo 400 miliequivalentes son utilizados para la neutralización. Por la acción conjunta de los sistemas intracelular y extracelular se neutralizan más de 1000 miliequivalentes de hidrógeno. O sea, todo estos mecanismos pueden neutralizar al día 1000 miliequivalentes de hidrógeno. ¿Cuáles son los buffers conocidos? En este caso el extracelular va a ser el bicarbonato, en este caso van a ser los ácidos metabólicos y la hemoglobina, como el CO2. El intracelular van a ser proteínas y fosfato y el carbonato de calcio en casos crónicos. Y en la orina, obviamente, porque existe una patología llamada acidosis tubular renal, que en este caso los fosfatos y el amonio le va a ayudar a evitar esa acidosis. En los trastornos también casi toda la compensación se produce en el espacio intracelular. Si hay una acumulación de CO2, en este caso por una acidosis respiratoria, este va a migrar a la célula donde se va a combinar con agua para formar el ácido carbónico, que por acción de la anhidrasa carbónica se va a disociar y transformarse en hidrógeno más bicarbonato. Y así es como hace un mecanismo buffer. Los buffers proteínicos neutralizan el hidrógeno y el bicarbonato abandona la célula y aumenta el bicarbonato del plasma. De esa manera evita una acidosis. Es el mecanismo pues, que el organismo tiene para evitar la acidosis. Si se produce una disminución del CO2, en este caso una alcalosis respiratoria, se reversa la reacción. En este caso con hidrógeno se liberan de las proteínas que se unen al bicarbonato y se produce finalmente CO2 y agua. Con ello se reduce el bicarbonato del plasma y aumenta la cantidad de hidrógeno. De esa manera lo hace. Aumenta la acidez. Entonces los buffers en promedio para una persona de 70 kilogramos de peso, en este caso el buffer bicarbonato en el LEC 330, en el LEC de 375. Las proteínas, en este caso como un buffer, en el LEC es menor a 10 y en el LEC es de 400. Y los fosfatos en el LEC es menor a 45 y en el LEC menor a 50. El carbonato de calcio de los huesos juega un papel importante en los casos de acidosis metabólicas prolongadas, en estos casos por la insuficiencia renal crónica. Así que hay que opinar bien de que estos pacientes pues, que tienen insuficiencia renal crónica son más susceptibles pues, a padecer una acidosis metabólica. También en la orina la función de los buffers permite eliminar hidrógeno y regenerar bicarbonato. De esa manera lo hace. Los fosfatos son responsables de la mayoría de la acidez titulable y el amonio juega un papel importante en la formación de NH4, que en este caso es el amonio también, que se va a excretar. La respuesta respiratoria, ahora sí vamos a ir viendo. Mediante la ventilación alveolar, el pulmón elimina cada día cerca de 15.000 milimoles de CO2 en promedio y así mantienen la PCO2 en 40 milímetros de mercurio. El aumento o la disminución en la producción del CO2 se compensan por el incremento o la disminución de la ventilación para mantener el PCO2 constante. En este caso, la relación ventilación alveolar y el pH.
Los cambios en la ventilación alveolar se relacionan de manera inversa a la PCO2. Los cambios en la PCO2 causan cambios en el pH, en este caso por la ley de Henderson, que ya lo hayamos hablado. Entonces, en este caso, la cantidad de hidrógeno va a ser igual al 24 por la misma variante por el PCO2 sobre el bicarbonato. Y así nos va a dar el pH de esa manera. A su vez, los quimiorreceptores del tronco cerebral y en menor escala los que se hallan en los cuerpos carotídeos sensibles al pH controlan la ventilación alveolar. Entonces, ¿qué hacen en este caso cuando el pH aumenta y existe una acidosis metabólica? Al aumentar la PCO2 y disminuir el pH, los quimiorreceptores responden incrementando la respiración para retomar la PCO2 a su nivel normal. Bueno, tal vez dirán, ¿por qué disminuir la pH? Tal como les había dicho, entre menor el pH es más ácido, entre el pH es mayor es más alcalino, y de esa manera, o base, pues alcalino o base es lo mismo. En forma similar, con el aumento de los ácidos metabólicos y la disminución del pH se produce hiperventilación para reducir la PCO2 y equilibrar el descenso de bicarbonato. La respuesta respiratoria es indispensablemente útil, pues al ser el CO2 difusible, tiene efectos tanto sobre el pH extracelular como el intracelular. Cuando hay alteraciones del aumento de la ventilación, se inicia aproximadamente a las 2 horas y el máximo entre las 12 y las 24 horas. La compensación respiratoria sola no va a lograr corregir por completo el pH, así que también necesita al riñón. Y en este caso tenemos la respuesta renal. Los riñones constituyen a la hemostasia ácido-básica regulando la excreción renal de bicarbonato, que es el mecanismo normal de una eliminación de ácidos fijos. Frente a una alteración del equilibrio, la compensación renal requiere varios días para alcanzar su máxima capacidad para mantener el pH entre 7,38 y 7,42. El riñón cumple las siguientes funciones. En este caso va a reabsorber el bicarbonato filtrado de 4.000 a 5.000 milimoles al día, va a generar nuevo bicarbonato y va a excretar la producción diaria de ácidos fijos a 1 milimol por kilogramo. Importante, los mecanismos renales del balance ácido-base, en este caso el túbulo proximal va a reabsorber el 80% del bicarbonato filtrado, la producción y la secreción de amonio. Eso vamos a ir viéndolo poco a poco. El asa de Henle, que es el asa gruesa ascendente, en este caso va a haber una reabsorción del 15% de bicarbonato filtrado y el túbulo distal de una reabsorción de bicarbonato residual, o sea, lo que ya quedó de aquí, que es menos del 5%. En este caso va a haber también aquí los mecanismos de acidez titulable y la secreción de bicarbonato residual. En este caso, la reabsorción del bicarbonato filtrado. La excreción de bicarbonato en la orina es el resultado de la filtración, la reabsorción y la secreción. El bicarbonato se filtra de manera libre en el glomérulo, no tiene problema para traspasar esa barrera. Si los niveles plasmáticos normales son de 24 milimol litro y la tasa de filtración glomerular es de 180 litros al día, se habla de 4.220 milimol al día filtrados, que de ser eliminados equivaldría a adicionar a la sangre 4 litros de ácido con una concentración de 1 litro normal. O sea, en este caso, cuando se excreta casi todo, o sea, una gran cantidad de bicarbonato, es como echarle ácido a la sangre, unos 4 litros. Ya, es incompatible con la vida. El 80% se reabsorbe en el túbulo proximal, el 15% en la porción gruesa de la rama ascendente de la asa de Henle y el resto en las células intercaladas de los túbulos contorneados distal y colector. La reabsorción del bicarbonato es un fenómeno activo, pero no se realiza de forma directa, sino que involucra la secreción activa de hidrógeno al líquido tubular, lo cual permite la excreción de ácidos fijos de 50 a 100 milimol al día. Reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal y asa de Henle. Hay dos mecanismos que se encargan en este caso de la secreción de hidrógeno al líquido tubular mediante un cotransportador de sodio-hidrógeno, que es la vía principal, y a través de una bomba de protones de hidrógeno ATPasa, o sea que necesitan energía. El bicarbonato filtrado no puede atravesar la membrana apical, se une a un hidrógeno secretado para producir CO2 y agua.
El CO2 se difunde a nivel intracelular por la anhidrasa carbónica catalizada por la producción del hidrógeno que se secreta, y el bicarbonato que entra a la sangre a través del otro cotransportador de la membrana vasolateral, el cual acopla 3 moléculas de bicarbonato y una de sodio. Hay un intercambio adicional de cloro por un transportador contrario. Cada molécula de bicarbonato removida del túbulo se recorre en la sangre peritubular y el pH líquido tubular desciende a 6,5. Como preámbulo de la teoría físico-química, puede decirse que bajo sus conceptos el evento más importante para el equilibrio ácido-básico en este paso es la reabsorción de sodio, que va a modificar la diferencia de los iones fuertes. Y aquí tenemos la reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal. Y tal como vemos aquí, se encuentra aquí el glomérulo o la nefrona en sí. Vemos el glómerulo y vemos cómo se filtró el bicarbonato y el sodio. Entonces continúa el bicarbonato y el sodio y continúa normalmente. En este caso pues aquí el sodio va a entrar por medio de un canal sodio-hidrógeno, tal como habíamos dicho en la teoría. El sodio entra y sale el hidrógeno. En este caso el hidrógeno lo vamos a ocupar para el bicarbonato. Entonces el bicarbonato unido al hidrógeno se va a transformar en ácido carbónico por medio de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica vuelve otra vez por el mismo mecanismo, otra vez la misma enzima anhidrasa carbónica va a transformar el ácido carbónico en agua y CO2. El CO2 puede entrar como si nada, ya en este caso. La célula generalmente tiene agua en su interior, entonces el mismo CO2 y el agua por el mismo ácido carbónico por la misma anhidrasa carbónica se vuelve a transformar en ácido carbónico en el interior de la célula. Entonces en este caso la anhidrasa carbónica vuelve a tomar este ácido carbónico transformándolo en hidrógeno y en bicarbonato. En este caso el hidrógeno es el que va a salir para que pueda entrar el sodio, que se va a entrar, pues en este caso se va a reabsorber el bicarbonato. En este caso pues van a salir de manera acoplada el sodio y el bicarbonato para ser nuevamente reabsorbido. Existe otro mecanismo que es el mecanismo de la glutamina, y eso lo vamos a estar hablando más adelante para que podamos entenderlo. Bueno, pero en sí ese es el mecanismo que tienen para poder reabsorber sodio y para poder reabsorber bicarbonato a la vez. Reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado distal y colector. El hidrógeno resultante del CO2 y del agua por acción de la anhidrasa carbónica. El hidrógeno se secreta por el lado apical de la membrana, tal como lo habíamos visto, por acción de un hidrógeno ATPasa, o sea un canal, y a través de un transportador de contracorriente hidrógeno-potasio. Ingresan simultáneamente potasio a las células mientras esto entra. El bicarbonato se reabsorbe a nivel de la membrana vasolateral por otro transportador contrario al intercambio de cloro, disminuyendo el pH del líquido tubular a 4. Bajo la visión de la teoría físico-química puede decirse que aquí el evento más importante para el equilibrio ácido-básico es la excreción de cloro junto a la reabsorción de potasio, que modifican la diferencia de iones fuertes. Y aquí vamos a verlo. Este es el que ya explicamos ahí en la lámina anterior. Y el que más nos importa ahorita es el que se encuentra cerca de la porción colectora. Y aquí podemos ver cómo el potasio que ha sido excretado puede volver a ingresar por medio de un ATP y entra. En este caso pues sale el hidrógeno, que el hidrógeno vuelve a ser utilizado de esta manera. En este caso pues el hidrógeno que ha ingresado pues puede salir por medio de un canal propio, de otro canal propio que está acoplado pues a un ATP, por eso se llama canal hidrógeno ATPasa, y de esa manera pues puede sacar el hidrógeno de la célula. Pero en este caso pues el potasio puede volver a salir pues al lumen en este caso, y vuelven a surgir todos los mecanismos que existen en el interior de la célula, como hidrógeno
En este caso el agua, el CO2, anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico. En este caso este vuelve a ceder el hidrógeno para poder sacarlo. Por eso que decimos que aquí es muy ácido, porque al mismo tiempo está sacando hidrógeno. El potasio obviamente va a ser reabsorbido, ya que el potasio es, como vemos aquí, puede entrar al lumen y puede entrar a la sangre. Entonces ese es tiene ese mecanismo, pues. En este caso, pues en este caso, como este hidrógeno fue cedido para acá, fue cedido para el lumen, entonces aquí queda solo el bicarbonato. Entonces el bicarbonato entra a la sangre y sale el cloro. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Entre el sodio, como ya habíamos visto en este mecanismo, entre el sodio entran 2 potasios, o sea, 3 sodios, 2 potasios ATPasa. Este es la sodio-potasio ATPasa, que es en todas las células casi surge esto. Y el potasio obviamente puede salir por un transportador propio, tal como lo habíamos visto. Secreción del bicarbonato en el túbulo colector. En el túbulo colector a nivel cortical se encuentra una segunda población de células intercaladas, las cuales en lugar de secretar hidrógeno van a secretar bicarbonato al líquido tubular en intercambio con cloro por un transportador contrario que existe en la membrana apical. A nivel de la membrana vasolateral, un transportador único de hidrógeno ATPasa absorbe hidrógeno a la sangre con difusión pasiva de cloro. Este mecanismo funciona en la alcalosis metabólica. Desde una óptica físico-química, la reabsorción de cloro es el evento más importante o el evento clave. Ya, y de esa manera es de esa manera regula una alcalosis metabólica, o sea, agarra cloro de la sangre y envía hidrógeno a la sangre. Ya. Y aquí podemos ver la secreción del bicarbonato en las células intercaladas del túbulo colector. Y aquí podemos ver normalmente, como ya hemos visto todos los mecanismos anteriores, ya sabemos cómo ingresó ese dióxido de carbono en esta agua por medio de la anhidrasa carbónica, se transforma en bicarbonato y el hidrógeno va a sangre. En este caso también parte del cloro. Pero ¿qué pasó aquí en el líquido tubular? Entonces vemos que el bicarbonato salió y entró un cloro. Ya, y de esta manera también va a dar una homeostasis del cloro en la sangre, ya, porque todo tiene que regularse, nada puede salirse fuera de orden. Si se sacó, tiene que volver a entrar la misma cantidad para mantener el equilibrio. Generación de nuevo bicarbonato. Mediante la reabsorción del bicarbonato antes expuestas en las que había salido, se logra recuperar el bicarbonato utilizado a nivel tubular, pero no se logra una verdadera ganancia de bicarbonato ni una excreción de hidrógeno. Para ello, los hidrógenos que se secretan a nivel luminal se unen a otros búferes no bicarbonatos, los cuales atrapan el líquido tubular para su secreción en la orina. Con esto, el bicarbonato se forma previamente a nivel celular con la hidratación de dióxido de carbono. Representa una ganancia neta de bicarbonato que pasa hacia la sangre. O sea, entonces, de esa forma genera un nuevo bicarbonato por medio de dióxido de carbono y agua. Y aquí tenemos lo que estábamos diciéndole. Entonces tenemos al bicarbonato que ha sido filtrado. Este se une al hidrógeno que vuelve a salir en este ciclo, porque este es un ciclo. En este caso, por medio de estas uniones, pues se unen pues el hidrógeno y el bicarbonato y se forma el ácido carbónico que va a formar el agua y dióxido de carbono igual por la misma anhidrasa carbónica. Estos pueden entrar con facilidad a la célula y también otra vez aquí ya dentro de la célula por la misma anhidrasa carbónica se transforma en ácido carbónico que estaba aquí pero ahora está aquí adentro, y aquí otra vez por la misma anhidrasa carbónica se vuelve a transformar en hidrógeno que sale para cumplir el mismo ciclo y el bicarbonato entra al plasma. Excreción de la producción diaria de ácido fijo. Como se mencionó antes, el efecto de agregar nuevo bicarbonato a la sangre, o sea, alcalinizar la sangre, representa una forma de eliminar ácidos fijos del organismo y a su vez constituye la forma como actúa la compensación renal para la acidosis. Diversos ácidos débiles se filtran en el glomérulo y actúan como búfer urinarios en proporción a su cantidad y a su pKa. Estos son el fosfato, que por su pKa favorable de 6,8 y su mayor excreción es el más importante. El ácido úrico, que su pKa es de 5,75, y la creatinina con un pKa de 4,97, que representan la llamada acidez titulable. Así que le preguntan qué es la acidez titulable, es esto.
Por otra parte, la producción de amonio juega un papel muy importante en los fenómenos de compensación durante las alteraciones ácido-básicas. Y aquí podemos ver el sistema amortiguador fosfato. En este caso podemos ver cómo el fosfato va a separarse por medio de un hidrógeno para formar amonio. Y así como se forma amonio y forma hidrógeno por medio de la unión de los grupos OH. La acidez titulable. Los hidrógenos que secretan en la orina lo hacen combinados con búferes diferentes del bicarbonato, obviamente, porque si la orina está hiperácida, ¿qué va a provocar? Va a provocar que nos quememos, obviamente, si es un ácido, nos va a arder al miccionar. También por eso es que decimos que los hidrógenos, en este caso los ácidos, siempre van con búferes. La orina tiene búferes y de esa manera la orina, aunque ácida, es soportable. La forma de medir la cantidad de hidrógeno eliminado es a través de la adición o titulación de hidróxido de sodio. Se considera que el número de 1000 equivalentes de hidróxido de sodio que se deben adicionar para retornar la orina a un pH de 7,4 es igual al número de hidrógenos combinados con los búferes orgánicos y el fosfato. Y esto es lo que se conoce como acidez titulable o una acidez añadida, pues anexada, unida. Debido al alto pK del sistema amoníaco-amonio, que es de 9.2, el título de hidróxido de sodio no remueve los hidrógenos del amonio. Por ello no hace parte de la acidez titulable. Y aquí podemos ver la producción de amonio. Y aquí es donde entra la glutamina que les había dicho. El amonio es el buffer urinario más importante. Se produce en las células tubulares proximales a partir de la glutamina que se extrae del filtrado glomerular y la sangre peritubular. Entonces aquí podemos ver cómo está por medio del infiltrado y por medio de la sangre peritubular. Podemos ver de que se ha entrado pues la glutamina. ¿Qué es una glutamina? Una glutamina son dos moléculas de amonio más 2 de bicarbonato. Entonces esto es lo que decimos que es una glutamina. Una glutamina es 2 de amonio, 2 de bicarbonato. 2 de amonio, 2 de bicarbonato. Entonces decimos que en estos casos pues vemos aquí que los dos de amonio en este caso se van a transformar en 3. ¿Por qué? En este caso vemos aquí como estos dos de amonio se separan. Entonces una molécula de amonio está aquí, está aquí, pues va a hacer este intercambio en este canal. Entonces miramos cómo el amonio sale para que pueda entrar el sodio. En este caso pues el amonio que estaba aquí ha cedido un hidrógeno para otra vez salir hidrógeno y entrar sodio, y así es como lo hacen. Y en parte pues el amonio entra en este caso pues en el HA3 entra directamente al fluido tubular. Otra vez repasemos esto. En este caso los dos bicarbonatos van a la sangre. Ya. La glutamina, pues, empezamos del principio. La glutamina está formada por dos moléculas de amonio y 2 de bicarbonato. En este caso el bicarbonato va para la sangre. El amonio se separan porque son 2 moléculas, ¿verdad? Entonces, uno de los amonios va a hacer esto, va a salir al líquido tubular, pero va a ingresar el sodio por medio de este canal. Y en este caso pues una de las moléculas de amonio va a ceder un hidrógeno en este canal hidrógeno sodio. Va a salir el hidrógeno, va a entrar el potasio y este NH3 va a salir normalmente hacia el líquido tubular, y de esa manera lo hace. Por eso el amonio tiene una gran importancia. O sea, el amonio se secreta de manera activa al líquido tubular facilitado por el transformador sodio-hidrógeno y sustituye al hidrógeno en este caso. El amonio se renueva en la porción gruesa del asa de Henle y se acumula en el intersticio medular como el amonio sobre NH3. El NH3 sale nuevamente a la luz tubular a nivel del túbulo colector y se une el hidrógeno secretado, constituyendo nuevamente al amonio nuevamente. Por estos procesos de difusión no iónica y de atrapamiento, como resultado, por cada molécula de amonio que se excreta, se reabsorbe una de bicarbonato a la sangre. Entonces, es bien sinérgico esto. Entonces necesitamos
la glutamina para poder ingresar pues más bicarbonato. Para la teoría físico-química, la excreción de amonio no se lleva a cabo con el objetivo de excretar hidrógeno, los cuales se excretan como agua, sino con el fin de eliminar cloro. Ya lo habíamos visto eso. La contribución cuantitativa del riñón en el equilibrio ácido-básico representa en la llamada excreción neta de ácido ENA o ganancia neta de bicarbonato. Entonces, la ganancia neta de bicarbonato va a ser el acidez titulable más la excreción de amonio menos la excreción de bicarbonato. Y así es como sacamos la ENA. Un valor positivo indica la eliminación de ácido o ganancia neta de bicarbonato, y un valor negativo va a revelar ganancia de ácido o pérdida de bicarbonato. Finalmente, los principales factores que regulan la reabsorción de bicarbonato y la excreción de hidrógeno por la nefrona son: 1. Una carga filtrada de bicarbonato que aumenta su reabsorción en el túbulo proximal. La contracción del espacio extracelular incrementa la reabsorción del sodio y con ella la de bicarbonato. Por el contrario, la expansión va a disminuir la reabsorción de bicarbonato. De esa manera podríamos hacer un buffer. La disminución del pH, bien sea por aumento de la CO2 o de la carga de ácidos fijos, aumenta la reabsorción del bicarbonato en el túbulo proximal, en la porción gruesa del asa de Henle y en el colector. En cambio, el incremento del pH va a inhibir la reabsorción de bicarbonato. La aldosterona a niveles normales no tiene mayor acción, pero con unos altos niveles aumenta la reabsorción de sodio y a su vez secreta el hidrógeno por las células intercaladas B del túbulo colector. El potasio juega un papel importante en la reabsorción de bicarbonato y los bajos niveles intracelulares lo aumentan. Muy importante tomar en cuenta estos puntos vitales. Bueno, muchas gracias por ver el video. El próximo video de la serie será alteraciones del equilibrio ácido-básico. Aquí estábamos viendo la homeostasis, cómo el cuerpo regula esto. Bueno, si tienen dudas pueden dejármelas ahí en los comentarios. Yo estaré respondiendo, claramente está. Porque no tengo quejas de que he dejado morir ignorado a cualquiera de mis suscriptores, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, espero les haya gustado el video, les haya servido, les hayan entendido. Si no lo entendieron, ya les dije que dejen un comentario ahí abajo. Se suscriban al botón rojo que está ahí abajo, es gratis, no estamos cobrando ni un solo centavo por cada uno de estos videos. Y obviamente muchas gracias por ver el video, espero le den like, se suscriban, comenten y quiero que me den recomendaciones incluso, ya que fue uno de los temas más largos que he dado. Bueno, sin más que decir me despido, hasta la próxima, consultores clínicos, adiós.